No me queda más. Vas a hablar más. Bueno, voy a dejar con Estela Armata, que es miembro de la comisión directiva y es también miembro del equipo coordinador del área de institucionales. Que disfruten la charla y bueno, espero verlos en lo sucesivo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para comenzar en esta jornada de sábados a puro counseling, haremos una breve reseña de la formación de actividad profesional de nuestro invitado de hoy, el doctor Antonio López, licenciado en Economía y Psicología de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el diploma superior en Salud y Sociedad y el título de Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Claxo, doctor en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Desarrolló además una extensiva actividad de posgrado en instituciones de Estados Unidos y de Europa, entre estas la Universidad de Londres con el doctor Slavoj Zizek, investigador superior de la Universidad Nacional de La Plata. También ejercitó la actividad docente en la universidad y la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Desde el año 2003 es rector del Instituto Superior de Ciencias Humanas y Sociales, que es la formadora de técnicos superiores en consultoría psicológica, counseling, psicología social y trabajo social. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, yo soy Antonio. Caben muchas caras gratas, conocidas, y otras que vamos a conocer, pero vamos a empezar a trabajar porque ya hemos atravesado algunos pequeños obstáculos. La idea, lo que voy a intentar hacer, es, por un lado, abordar desde el proceso en que surge la consultoría psicológica. Eso en ciencia se llama génesis, que es un proceso sumamente importante y complejo, y que es clave y fundamental para poder comprender lo que sería, qué es el counseling, la consultoría psicológica hoy. Ese doble movimiento voy a hacer en dos partes. Algunos ya conocen ese movimiento, pero voy a tratar de recrearlo con algunas, si quieres, aportes que se fueron dando en estos últimos años. Decíamos entonces que en un primer momento debemos pensar cómo fue que surge la consultoría psicológica. Ustedes saben que eso es uno de los dos ejes fundamentales del campo de la ciencia para dar cuenta de lo que realmente algo es, para no cometer el pecado que producen el presente o la estructura. La consultoría psicológica tiene antecedentes ya en la filosofía, en donde después de un primer momento del surgimiento de la ciencia moderna, recuerden que la ciencia moderna es Descartes, es Vico, después es Kant, después es Hegel. Es decir, que todos esos son contemporáneos nuestros. No quiero decir que ustedes tengan la misma edad que ellos, pero somos todos modernos. Por lo tanto, estamos en ese mismo tiempo. Nada más que, como ustedes saben, a medida que se va enriqueciendo por los acontecimientos históricos sociales, cuando se reformula, se replantea y se develan nuevas pistas. Eso es el presente. Por lo tanto, vamos a hacer el doble movimiento, porque nuestros referentes, nuestros padres fundadores, fundamentalmente Hegel, que es clave para la consultoría psicológica, es el primer eje. Si bien el padre de la ciencia moderna es Kant, es decir, todos somos kantianos, no importa si sabemos de Kant, funcionamos como kantianos, porque es lo que aprendimos en la escuela, en el secundario y después en toda otra formación posterior. Nadie puede no ser kantiano. Por lo tanto, es bueno que sepamos qué es eso.
Y eso significa que antes que nada pensamos, que antes que nada está la ciencia, porque el escenario de lo humano como tal es lo social. En consecuencia estamos en el tiempo de la ciencia. Y ese tiempo de la ciencia nos dice primero que la ciencia es el pensamiento lógico-matemático. Es decir, funcionamos, actuamos y pensamos con la lógica matemática metida hasta el tuétano. No necesitamos ser conscientes para eso. Solo ir a la sala verde, después los sucesivos colores, y decíamos en el primario y secundario, ya por eso son cambiados. Es una condición que se devela como rasgo fundamental del ser humano. Ese es el tiempo presente, ese es el tiempo de la ciencia. Pero ese tiempo presente, ese tiempo de la ciencia, que el pensamiento lógico-matemático, tiene un rasgo fundamental. Excluye lo que sentimos, aunque es redundante, adentro. Fíjense ustedes, queda excluido las pasiones, los sentimientos, las emociones. Eso es de otro mundo, de otra área, de otro escenario. ¿Por qué? Porque no se somete a las exigencias de la ciencia, que debe ser universal y verificable. Y ese es un primer aspecto que ustedes deben retener. No debemos renunciar al discurso de la ciencia, pero al mismo tiempo no tenemos que someternos necesariamente a eso. Y si hay un tipo de problema que le interpela a la ciencia debe ser capaz de abrir la portezuela para que nuevos saberes, nuevas experiencias le enriquezcan e interpelen. Eso es lo que hace la consultoría psicológica, aunque ustedes no lo crean. Por eso vamos a partir de ese primer momento, que es la ciencia, que es el pensamiento lógico, matemático y universal. Insisto, todos actuamos y pensamos así. Sin embargo, ustedes saben que si vamos a instalarnos en nuestro escenario particular, que es la consultoría psicológica, ¿de qué se ocupa la consultoría psicológica? De un problema psíquico. Bueno, hasta ahí uno diría, bueno, psíquico, la psicología termina en logía, que es lo que pretenden los psicólogos. No, para nada es así. Es psico, pero no tienen que imponer que es el único camino, porque ese es un camino de un cierto tipo de ciencia. Hay otro camino que va en sentido opuesto. En vez de psicología, logos, lo social, la ciencia, lógico-matemático, análisis. Inmediatamente suena que si uno dice análisis, va a meterse al interior y va a empezar a bucear hasta lo más individual, hasta lo más mío de lo mío. Y eso también es ciencia. Claro, no es la ciencia de los altares, del tribunal, que sostiene que solo es aquello de lo social que está al servicio del sistema de producción de la sociedad capitalista. Claro, no es eso. Es diferente. Porque allí, a esa objetividad de esa ciencia, que es la ciencia que domina, la atraviesa pasiones encontradas, preguntas, dudas, efectos inesperados, sorpresa, novedad. ¿Debe ser excluido esos aspectos de la ciencia, de lo humano, cuando todos sabemos que eso tiene una doble consecuencia? No solo excluye un aspecto fundamental del humano, sino que cede, renuncia, se somete a un cierto discurso dominante. Y ese discurso dominante, no crean que es algo que se participa en el horizonte. Ese discurso dominante ya lo tenemos adentro. Ese discurso dominante es el discurso que se soporta en lo social como tal, en lo social que se objetiva. En lo social que se objetiva, lo querramos o no, es el reino del dinero y el capital. ¿Dónde están los sentimientos allí? ¿Dónde están las pasiones? Y si además eso se conjuga en lo más novedoso, al cual todos estamos conducidos, que es la tecnología, ¿qué nos queda entonces como lugar para las pasiones? ¿Acaso no podemos constatar permanentemente que la estructura de la sociedad actual tiene esos dos rasgos? ¿No somos ya casi todos seres tecnológicos? En algún momento va a sonar un aparatito. Importante ese aparatito. Suena, hace chino, hace sonido y también el vibrador. Miren, ya que hablan todo. Ese aparatito endemoniado es muy importante. Pero eso es tecnología. Eso no tiene, no estoy señalando para nada ese aparatito, ninguna pista
de sangre, ninguna gota de semen. Eso es para todo el mundo. Y estamos en la antesuela, en la portezuela, ahí nomás del umbral. La consultoría psicológica, en cambio, no se exige, no se impone, no se interpela que dirijamos la mirada no hacia lo social, no hacia el reino del dinero, no hacia el imperio de la ley, no hacia el mundo de las normas. No. Al contrario, exige que escuchemos como una especie de tenue murmullo todavía ciertas pistas que tienen que ver con cuestiones de las pasiones de los seres humanos, que tienen que ver con el amor. Y ya no el amor de aquellos tiempos que era solo el amor romántico. No, el amor como una condición fundamental de la existencia del humano como tal. La consultoría psicológica. Y de la mano de Roger, introdujo una categoría que es el corazón de la consultoría, que por supuesto es controvertida, cuestionada, nosotros la cuestionamos, pero que sin embargo si se renuncia a ella y no se atiende a sus consecuencias, se está renunciando a ese lado fundamental del humano en lo individual. Y ese es el concepto de empatía. Vamos a empezar por ahí. Ustedes saben que yo soy muy crítico al concepto de empatía. No hay categoría más, ¿cómo decirlo para que nadie se ofenda? Nada más pobre. Nada más equivocado. No voy a seguir diciendo nada más. Pero bueno, está en el centro y en el origen del surgimiento de la consultoría psicológica. Entonces hagamos la traducción directa. Es lo que siento adentro. Ahora, lo que siento adentro es un componente fundamental de lo psíquico, es un componente fundamental de lo social. Si lo que siento adentro, que es la empatía, y tal como Roger lo postula, está ligado a tendencia actualizante, que nadie se enoje, nos envía al mundo de la vida, al mundo de los animales, nos aleja terriblemente del presente y nos aleja terriblemente de poder pensar una consultoría psicológica de la mano de la ciencia. Ahora, tenemos que terminarlo. Tenemos que cuestionar duramente a Roger porque introdujo esta idea. No, esa es la categoría que Roger introduce en su tiempo. Y como tal tiene una importancia fenomenal, siempre y cuando seamos capaces de reemplazar el tiempo de Roger, que fue su tiempo, por el nuestro. Porque ese es el movimiento de la ciencia, un movimiento inevitable, fenomenal, fantástico. Y justamente ese movimiento, de no solo tomar en cuenta de cómo surgió la consultoría psicológica o los conceptos de empatía, y además las consecuencias del presente, pone en el centro de la escena nuestras dos categorías. Ahí hablamos en nombre de la ciencia, y vamos a abordar a la consultoría en nombre de la ciencia. Y esas dos categorías son génesis y estructura. Esas son las dos categorías de la modernidad. Todos estamos atravesados por ello. Cualquiera hace una lectura de su propia experiencia y sabe que uno tuvo su infancia, su adolescencia. Bueno, vamos para adelante. La adultez. Bueno, uno ya está en, creo que tercera o cuarta edad. Pero es un proceso. Ahora, ese proceso, que es necesario e inevitable y es fundamental para comprender el drama del humano, no es simplemente esa dirección de la génesis y la evolución la que nos va a caracterizar. Justamente el rasgo fundamental es que al mismo tiempo que es necesario recuperar ese proceso inevitable evolutivo, la clave fundamental no está allí. La clave fundamental está en el movimiento de retroacción, por el cual al mismo tiempo que tenemos que tomar en cuenta primero, segundo y tercer momento, la clave no es eso. La clave es el presente. La cruz del presente. La clave es el presente y es el presente de la ciencia. Y es la ciencia, la brújula, que nos va a permitir recuperar la génesis, pero situarnos como corresponde en el escenario de la cultura. Eso es lo que sostienen los grandes pensadores. Eso surge primero de Kant, referente fundamental
Ninguno puede dejar de ser kantiano. Ningún consultor psicológico que ignore Kant no es un consultor psicológico. Primero de todo, porque es el tiempo de la ciencia. Pero al mismo tiempo, si solo se queda con Kant, se nos escapa cosa fundamental de la consultoría psicológica. Pero se nos escapa si solo es el intelecto. Las pasiones. Las pasiones, en realidad, es la categoría que debemos remitir cuando hablamos de empatía. Las pasiones, la empatía, los sentimientos, las emociones, les presento la categoría que la ciencia impone hoy. Afecto. Y la categoría de afecto reemplaza, subsume, recupera, mantiene viva la categoría de empatía, pero resiste los embates del presente que exigen nuevas categorías para poder revelar la verdad. ¿Muere la consultoría psicológica porque criticamos el concepto de empatía? ¡No! Roger se revolvería en su tumba si es eso. Él que era un pionero en esas cosas. Al contrario, la consultoría psicológica se muere si seguimos repitiendo a boca de jarro, como si nada hubiera pasado, empatía, empatía y empatía. No les va a gustar a algunos. Pero realmente hacer valer el hallazgo rogeriano con el concepto de empatía es no dejarlo muerta. Es encontrar la correspondencia que guarda la denominación de empatía en épocas de Roger de lo que la ciencia hoy exige. Si no, está muerta la consultoría psicológica. Si no, la consultoría psicológica es la repetición de la primera propuesta rogeriana, que ustedes saben, vayan a los tribunales de la ciencia donde están los psicólogos, los psicoanalistas, los sociólogos, y van a ver cómo le van a exigir que sean capaces de abordar el drama del presente en categorías del presente. Ahora, ¿cómo hacemos si por un lado queremos ser fieles a Roger, pero por otro lado, si somos fieles a Roger, cometemos el pecado de tener que dejarlo atrás? Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, le decían Lolo en alemán. Jorge Guillermo Federico Hegel. ¿Saben quién fue Hegel? El primer consultor psicológico. Claro, hay que hacer un esfuerzo de conciencia. Pero ustedes saben lo importante que es que de pronto frente a los psicólogos y los psicoanalistas que vienen a amenazarnos con ciertas categorías que nos consideran ya pasadas de moda, y uno les saca como un facón y le dice, pero vos leíste a Kant, vos leíste a Hegel. ¿Saben por qué? Porque los fundamentos de la consultoría psicológica están en Kant y en Hegel. ¿Me creen o no me creen? Sí. Vos sí, pero bueno. ¿Es necesario tener que lidiar con Kant y con Hegel? No, no es necesario. Pero sí al menos acercarse a ciertas categorías que van a instalar nuevas preguntas a la consultoría psicológica hoy. La primera de ellas, tendencia actualizante y empatía. ¿Son importantes las dos categorías? Sí, son importantes las dos categorías. Pero hay que conocerlas. En la época de Roger, la tendencia actualizante es una categoría biologista. La tendencia actualizante es una tendencia, como lo dice, al progreso constante y permanente, a la evolución. No está mal que haya evolución, pero si solo hay evolución, no existe el drama del humano. Hoy ya sabemos, podemos sostener que el drama del presente es consecuencia del proceso lento y unidireccional. No. El movimiento del humano es contradictorio, es paradojal. Significa que entra en conflicto, lucha, deja de lado cuestiones que ya no están vigentes, incorpora otras. Eso hizo Roger, nada más que en su tiempo. Pero el tiempo de Roger no es el nuestro. Tantas cosas pasaron. Todos lo sabemos. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Entonces hay que situarse de la mano de la ciencia, del presente, interpelar a Roger, interpelar a la consultoría psicológica y entonces sí decir, vale la pena, sigue vigente. Porque si no resiste ese análisis, no nos engañemos.
Tenemos que escondernos ahí detrás de los psicólogos, detrás del murallón. Pero si somos capaces de eso y de pronto encontramos que Roger resiste esa crítica y más aún sigue vivo, entonces sí, la consultoría psicológica sigue viva. Eso es lo que nosotros nos planteamos. Y nosotros desearíamos que ustedes acompañen este proceso. Que sean capaces de recuperar la categoría de empatía como parte de un proceso inaugural rogeriano. Pero hoy hay que actualizarla. Hoy la ciencia ha provisto un montón de efectos, instrumentos para analizarla. Y hay categorías. ¿Saben cuál es la categoría? Afecto. Yo voy a dar una primera calificación y quiero que ustedes me cuestionen. No se preocupen, cuestionenme. Empatía es lo que siento adentro, es del tiempo en la teoría de la evolución, del tiempo de Darwin, del siglo XIX. ¿Es importante lo que siento adentro? Sí. Pero ¿qué es más importante? ¿Lo que siento adentro como organismo viviente o lo que siento adentro como un organismo viviente que entra en el mundo del humano? Es otro mundo, porque es un mundo social. ¿Dónde ubica la psicología? ¿En el mundo de la empatía? ¿En el mundo de lo que siento adentro? No. No. Busquen en cualquier diccionario y van a ver que no. A la consultoría psicológica, como el propio Roger lo sostiene, y acá me amparo en Roger, él no sostiene que es la empatía, la categoría central, que hay que someterse y resistirse. ¡No! Él era psicólogo. La empatía es un asunto de los biólogos. La empatía en todo caso es un asunto de la medicina. Roger, ¿de qué hablaba cuando hablaba de empatía? Si alguien me dice, ¿de qué hablaba? ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. Cuando hablaba Roger, ¿tú tienes cara de rogeriana? Cuando Roger hablaba de empatía, en realidad, ¿qué característica, qué rasgo quería decirnos cuando hablaba de empatía? No está mal, para tu edad, no está mal, pero en vez de empatía, porque quiero ser fiel a Roger, es lo único que puedo ser fiel. Empatía. ¿Qué decía Roger? Vamos, entendiendo. No, eso es erótico. Ponerse en el lugar del otro. Meterse en el marco referencial del otro y como si... Pero él no hablaba de empatía. Bueno, eso decía de empatía. No, pero está bien. ¿Qué era empatía para Roger? No es un juego de palabras. ¿Saben qué? Inducción armónica con empatía. No, amigos, no. Relación empática. ¿Qué les pasa? ¿No leyeron a Roger? Tienen una cara rogeriana y saben Roger. Relación empática. 100 veces escriban en vuestro cuaderno relación empática. Por favor. Yo que no soy rogeriano, pero me gusta Roger, tengo que venir a despertarlos. Lean los textos de Roger. Relación empática. Cuestiónenme. ¿No? ¿No me gustó? ¿Aceptan lo que digo? Que Roger como consultor psicológico en realidad solo puede hablar de relación empática. Empatía es lo que sienta adentro. Él era psicólogo. ¿Y creo lo que es? Lo que sienta adentro no es un problema de la medicina, de la biología, del orgánico. En todo caso es cuando eso sale. Porque cuando eso sale sí estamos en lo humano que es social. Y eso es psíquico. Roger siempre dijo relación empática. Lean a Roger. Relación empática, era psicólogo él. Relación empática. Cuestiónenme, por favor, porque quiero que me acompañen convencidos, no porque yo les impongo. Que vos estás dando tu opinión y yo la respeto y está bueno. De hecho vine para escuchar otra opinión y lo que vos pensás yo lo voy a recibir y está bueno. ¿Por qué te voy a Vos estar sos una peleando? buena persona. No, Yo no ¿por qué quiero te que voy a- seas una buena persona. No, pero Yo quiero que pienses conmigo. Sí. ¿Qué pensás de que Roger hablaba de empatía o de relación empática? Vamos, peleate conmigo. No me quiero pelear. No te pelees. Amémonos. A ver. ¿Qué hablaba? ¿De empatía o de relación empática? ¡Epa! No, el tema es que tengo
tengo que volver a los textos. Ah. Entonces, como te puedo decir, Volvamos juntos. Fin de semana largo, ningún problema. No, es relación empática. Relación empática, él lo dice. Él lo dice. Pero además es lógico, porque era un estudioso. Cuando dice relación empática, entonces estamos en el campo humano. ¿Cuál es el campo humano? Entre otras cosas de la psicología. ¿Qué era Roger? Psicólogo, ¿era biólogo Roger? En la psicología rogeriana y en el propio Roger, en todos sus textos, cuando habla de la consultoría psicológica y cuando habla de problemas psíquicos, que es lo único que está autorizado a hablar, y él lo sabe, si habla de eso, entonces es relación empática. ¿Saben por qué? Porque Roger más que nadie tenía claro que el mundo del humano es social. Y si encima estaba en el mundo anglosajón, más todavía nosotros acá que somos latinos, que somos más románticos, podemos decir, no, ¿por qué? Un poco, no tanto lo social, no tanto lo social. Pero Roger era psicólogo, teoría de la comunicación, el vínculo con el otro. ¿Qué era lo psíquico para Roger? Toma nota grandote. Es más, consúltenlo con Roger. Relación empática. Por eso está vivo Roger. Roger no está vivo como biólogo. Roger está vivo como psicólogo. Y si es psicólogo, ¿por qué decimos y sostenemos con tanto énfasis relación empática? Porque el mundo del humano es social y lo psíquico también. El psicoanálisis y el lacaniano, que el más duro, buceador de lo más mío, de lo mío, dice que es social. ¿Dónde comienza el mundo del humano? La palabra. Hegel, Kant, Marx y Roger. La palabra. Solo los seres humanos somos capaces de hablar. El drama de Roger, que él lo dice, es cómo pongo en palabra lo que siento dentro. ¿Cómo pongo palabra lo que siento adentro? Eso es consultoría psicológica. Roger lo dice. Menem lo dice, pero Roger lo dice. Esta es la primera parte. ¿Cómo va? ¿Bien? Me gustaría que me cuestionen y se peleen y discutan. Esa es la ciencia. Entonces, si no hay protesta, dejamos... No, señora. Dejamos... Sí, fuerte. Esto que nombraste la palabra, ¿para vos sería un camino que haya seguido Schelling? ¿Esto que Roger dice? Bueno, no está... Pensando en la filosofía de Schelling. Sí, no estaría mal. Pero ¿a dónde nos lleva eso? No, hablo de poner en palabras lo que siento adentro, Claro. que un poco es lo que hace el focusing. Ajá. El sentido, Claro. la sensación sentida, Tal cual. darle sentido a lo mío con la palabra. Claro. Hay otra manera, muy bien, hay otra manera de darle sentido. ¿Hay otra manera de darle sentido? a la palabra, Al sentido. a través del cuerpo. Del cuerpo. Bueno, ella fue una buena. El cuerpo. Ujú. ¿Cómo da sentido el cuerpo? Cuando no lo puedo poner en palabras, no solamente simbolizo mi experiencia a través de la palabra, sino a través del cuerpo, todo tu Claro. cuerpo habla. Y tu cuerpo habla. Vos, lo digo con mucho cariño, ¿eh? Lo tomo con mucho cariño. Gracias. ¿Escuchaste voces de tu cuerpo? Todo el tiempo, porque soy bailarina, así que todo el tiempo escucho mi cuerpo hablar. Pero otra vez, ¿no te parece que cuando decimos hablar, en ese sentido es una metáfora? Porque hablar para la ciencia y para el mundo del humano es acto del habla. Y aunque vos sostenga que tu cuerpo habla, lo que tu cuerpo dice es lo que vos decís que tu cuerpo dice.
Y así me puedo mentir. Y porque me dijiste la verdad. Bueno, pero el tema es así puedo, o sea, cuando el cuerpo habla... hay Pero vos cosas- sabés, esperá, ¿qué es habla para vos? Cuando el cuerpo se manifiesta, ¿Qué eso es hablar? ¿Qué es hablar? Por favor, la ciencia, la lingüística. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Darle sentido. Y vos le das sentido. Ahora, ¿quién le da sentido? Tu psiquismo, sos vos la que le da sentido. Otra persona puede darle otro sentido. Porque ¿de dónde proviene el sentido? ¿Ves? Esa es una diferencia fundamental. Ella preparó la clase conmigo porque me está ayudando. Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que digo que siento. Ese movimiento de lo que siento y lo que digo que siento, por más que sea experiencia, vivencia o todo lo que quiera, en el momento que lo digo, ahí, para la ciencia, hay un aviso. Porque la palabra, la ciencia, Kant, Hegel le encantaba la danza hegeliana, ¿sí? Hegel, todos sostienen que entre el acto empírico, material, positivo, donde se juega tu cuerpo, y el sentido no tiene nada que ver con los 5 sentidos. Entre los 5 sentidos, que ella lo debe hacer con mucha sexitud, seguramente, lo debes hacer muy bien, además por la forma que te sentás, ¿sí? Entre eso que vos sentís y lo que decís que sentís, es el pasaje de los 5 sentidos al sentido. Y entre los 5 sentidos y el sentido, para la lingüística, para la ciencia hoy, hay una misma. ¿Se entiende? Cuando vos pones palabra a algo, cuando vos decís eso que siento es esto, y es esto, es esto, es el mismo drama de un enamorado. Y no hay nadie más mentiroso que el enamorado. Pero está convencido de que ama. Le promete amor, y es cierto, claro que es cierto, tiene la convicción, es lo que siente. No, es lo que dice que siente. Y ese fuego, el impulso de la pasión, te lleva en algún momento a tener que poner en palabras, y cuando pones en palabras, ya no es más lo que sentís, es lo que decís que sentís. Ojalá fuera posible poner en palabras lo que sentimos. El mundo sería otro. ¿Vos te imaginás los animales que sienten como nosotros? Podrían poner en palabras que no la tienen. No la tienen. Salvo un amigo que conozco. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Verte a vos es un placer. No, me acordé de algo que vos decías, que fue como ese día fue muy controvertido, pero era de que no había una verdad, en realidad, porque si el hombre, digamos, llegaba a la verdad, era tarde. Está relacionado con esto que vos decís. Así es. La verdad, por lo demás, llega siempre demasiado tarde. El búho de Minerva levanta su vuelo al caer del crepúsculo. Se dice Hegel. Hegel era un bailarín de aquel, no sabés lo de él. Pero, ¿podemos compartir este intercambio? Ese abismo que hay, ese abismo lo sentía Roger. Lo sienten todos los científicos. Pero lo sentimos todos nosotros. Insisto, hay mayor drama del que de pronto siente y tiene que poner en palabras, y eso que pone en palabras coincida con lo que siente. ¿Cómo hacemos coincidir lo que decimos con lo que sentimos adentro? Esto, por eso me detengo, es el corazón del drama rogeriano. Si Roger sigue vivo, es por esto. Porque él acertó en instalar el problema. Entre psicólogo, la palabra, ¿verdad? La psicología tiene que ver con la palabra. Los psíquicos tienen que ver con la palabra. Lo psíquico es exclusivamente humano. No tiene nada que ver con lo que siente. Lo que siente es el registro del orden de lo corporal o del orgánico. ¿Y cuál es nuestro mayor drama? Poner en palabras, en su verdad, lo que sentimos adentro. Eso lo descubrió hace 200 años ya la psicología. Y hasta ahora, por más esfuerzo que hicieron quienes aportaron de manera notable a ese enigma, sigue siendo un enigma imposible. Porque la palabra, el habla, proviene inevitablemente del lenguaje que depende de lo social.
Lo que siento es un registro de lo corporal. Cuando uno dice el cuerpo habla es una metáfora. Porque vos, para saber que el cuerpo habla, tenés que escuchar. Y no se escucha sino palabras. Entonces cuando vos escuchás lo que te dice tu cuerpo, vos le pusiste antes palabras. Y ese acto de ponerlo antes palabra es consciente y inconsciente. Además de ver. Claro, ver. ¿Qué es ver? Los dos sentidos, mira. Vos sos la cañada caltueta, ¿no? ¿Qué es ver? No. Además, ese lugar está ahí. El ese lugar. Me voy al cielo, qué sé yo. Me voy a... Es el corazón de este problema. Yo me detengo con ella. Ella me facilita porque estuvimos preparando la clase. Yo me detengo con ella porque es la clave. Además, por su práctica profesional también. Es la clave. ¿Se entiende cuál es la clave? Es entre lo que siento y lo que digo que siento. Este es un enigma de la humanidad. Los grandes pensadores que dijeron, la palabra es la muerte de la cosa. Quiere decir que no hay manera de llegar a la cosa. La cosa se tiene que casar, lo que vos llamas cuerpo. Yo llamaría depende si es organismo o es cuerpo, no es lo mismo. Lo tuyo es cuerpo. La palabra es la muerte de la cosa y de la cosa misma. La palabra siempre reenvía a un sentido que le da al ser humano que es social. Pero ¿qué tengo para darle sentido como ser humano que es social? ¿Qué tengo? ¿Saben qué tengo? Los 5 sentidos. Pero los 5 sentidos no hablan. Pero hay 2 sentidos de los 5 sentidos que tienen que ver con vos que sí nos acercan, nos aproximan, aunque no hablan. ¿Saben cuáles son? La voz Y la mirada. y la mirada. El ver se vuelve mirada. Vos nunca mirás desde vos. Vos siempre mirás desde el otro. Y la voz es la palabra, que solo adquiere sentido cuando escuchás. Escuchás desde el otro. Eso es lo que explica Hegel el arte, por ejemplo. En el arte huelgan las palabras, porque disparan multiplicidad de sentido. No podéis ajustar a un sentido determinado como en la comunicación. Justamente nosotros, en el mundo social, en el mundo de las relaciones, tenemos que someternos a la dictadura del sentido, si no, no podemos entendernos. Este es el primer ítem que quería instalar. Ya me cansé. Pero se entiende lo primero, ¿verdad? Sí. Ella lo ejemplificó muy bien. Y el dicho y el decir hay una gran distancia. Sí, por supuesto. Esa es otra distancia. Muy bien. Esa distancia, mira, lo anterior, entre lo que siento y lo que digo que siento, es entre el cuerpo, diría ella, ¿sí? Entre el cuerpo y lo psíquico y lo social, la palabra. ¿Y vos dijiste? Entre el dicho y el decir. El dicho y el decir quiere decir que una cosa es cuando yo pongo en palabra y otra cosa cuál es el sentido de lo que digo. Una cosa es lo que digo y otra cosa es el sentido de lo que digo. Ahora nos pasamos. Lo que digo es el reino del lenguaje. El sentido de lo que digo no, es el reino de lo social. ¿Por qué existe el mundo de lo social? Porque nos impone de manera necesaria un acuerdo universal para que interpretemos lo mismo. Y eso es lo que permite el surgimiento de la sociedad, que es la ley. Y eso es lo que permite el desarrollo de la ciencia, el impresionante desarrollo científico-técnico. Es eso, a la cual es el precio que pagamos. En la medida que sometemos todo a lo social, perdemos las pistas de aquello que cada uno trae consigo. Y eso que cada uno trae consigo, eso tiene 2 grandes componentes. Y esto es lo que hace el desarrollo. Lo que siento adentro, no, redundancia, lo que siento, y lo otro es mi desesperación por saber lo que siento. Porque el saber, cuando quiero saber lo que siento, tengo que poner palabras. Y cuando pongo palabras, las palabras te las llevan bien. Es decir, las palabras reenvía el lenguaje, reenvía lo social, reenvía la comunicación. No hay manera. Entonces, primera síntesis. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo dividido. Por un lado, el mundo donde venimos, el mundo de la vida, del vientre materno,
Somos organismos vivientes capaces de una acción inteligente. Esa es la definición que da la filosofía. Todos somos organismos vivientes, pero ¿nos hace humanos? No. Eso nos hace animales, es más. Podemos volver a ser reinos, con patologías severas volvemos. Lamentablemente hay muchos que no ingresan, que son humanos, obviamente, para el amor de los padres o aquellos que luchan en ciertas patologías severas, que no quiero nombrarlas. Yo vengo de la clínica también, la clínica, el consultorio. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tener que ese mundo, que en el borde tiene que ver con lo orgánico, que en el borde tiene que ver con la herencia, es específicamente humano cuando el saber que traemos del reino de la vida se pierde. El saber, ¿cómo se llama? El saber del reino de la vida, el saber de todo organismo viviente. Instinto. ¿Y es el saber que nosotros tenemos? No. El saber que nosotros tenemos es el que aprendemos costosamente, primero en la sala verde, la sala amarilla, la sala azul, primer grado, primario, secundario, la universidad. Eso es el saber. No hay otro saber. Ese saber tiene dos lados. Un saber que conecta con el sentir y un saber que conecta con el pensar. Pero esos dos lados son clave en consultoría psicológica. ¿Por qué? Porque en la consultoría psicológica justamente vamos a lidiar con un saber que se conecta con el sentir. Pero solo podemos abordarlo del pensar. Y ahí viene la diferencia en el segundo punto. ¿Qué quiere decir que nos conectamos con el sentir? ¿Esto es lo que siento adentro? Y puede ser. ¿Pero qué es lo que siento adentro? Y es lo que yo digo que siento. ¿Pero acaso, como diría ella, con mucha verdad, hay algo que yo tengo que siento adentro? ¿Es cierto? ¿Y qué sucede cuando tengo problemas con lo que siento adentro? Necesito saber. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La ciencia. Porque ponen palabras. Porque cuando habla el ser humano, habla el sujeto. Usa palabras. Y los grandes pensadores de la modernidad, entre ellos, lo que más me referencio es Kant y Hegel, dicen que la palabra es la muerte de la cosa. En cuanto vos pones palabras, ya no es lo que sentís, es lo que decís que sentís. Cuando vos estás, y ahí viene el tercer punto, cuando yo estoy hablando de lo que digo que siento, hay dos grandes disciplinas que están en el borde, están ligadas a la consultoría psicológica. ¿Saben cuáles son? La primera es el psicoanálisis. El psicoanálisis sí se refiere a algo que siento adentro, pero no es consultoría psicológica. Y no se sitúa en torno a lo que siento adentro. Después está la psicología. Pero la psicología, como su nombre indica, psico, fenómeno psíquico, logía social. Toda psicología es social. La psicología social es un tipo de psicología, pero toda psicología es social, toda. Y entonces ahora me enfrento y entramos en este punto. ¿Cómo puedo abordar la empatía si es que quiero ser consultor psicológico? Pero voy a ser consultor psicológico, no voy a ser médico, organicista o biólogo. ¿Cómo puedo hacer para poder dar cuenta de lo que el Roger propone? ¿Qué es lo que siento adentro? Si estamos diciendo que lo que siento adentro no es ni la tendencia actualizante ni la empatía, porque la tendencia actualizante y la empatía pertenecen al reino animal. Hoy ya la biología, clarísimo. ¿Nosotros tenemos tendencia actualizante? Bueno, depende. Si es el concepto de tendencia actualizante de Roger, no. El concepto de tendencia actualizante, en el sentido de que todos tenemos un aspecto que procuramos bienestar, procuramos el éxito, el estar mejor, tener buena onda, pum para arriba, diría Spinelli. Pero al mismo tiempo nadie puede negar que todos nosotros tenemos una otra tendencia. Cualquiera que sea casado lo sabe. ¿Cuál es la otra tendencia? A malestar. Muy bien. Es decir, tener una tendencia opuesta. Cualquiera que esté en el campo de la clínica sabe lo que es eso, desde la neurosis, perversión y la psicosis. En consecuencia, está claro que acá tenemos un problema, que cuando decimos lo que siento adentro, la respuesta ¿cuál es? ¿Saben cuál es la respuesta?
salvado. Yo manejo mucho ese idioma. Solo sé esto. Quiere decir, eso depende. Lo mismo que lo conocido, depende. Y esta es la clave de la consultoría psicológica. Porque Roger no era un gilostrón que no sabía lo que decía, pero era psicólogo. ¿Saben a quién tenemos al otro lado? A Freud. Te dirán, ¿qué tiene que ver Freud con Roger? Muchísimo que ver. ¿Qué decía Freud? ¿De dónde venía Freud? De la neurobiología. Neuroanatomía. ¿De dónde? Del organismo. ¿Y qué descubrió? ¿Se acuerdan? La famosa histérica. Se le paralizaba el brazo, no porque anátomo fisiológico era un brazo, sino porque era la representación psíquica que tenía el brazo. La miércoles. ¿Cómo es posible? ¿O es biológico o es psicológico? ¿No? ¿No le suena parecido al problema rogeriano? ¿No le suena parecido a la empatía y a la relación empática? Empatía es lo que siento adentro. Relación empática no, ya es la que yo puedo jugar. Y si yo puedo jugar en la relación, sí puedo abordar. Pero si puedo interpelar lo que siento adentro, silencio de muerte. No hay palabra. Ahora, yo puedo decir, sí, puedo decir, pero lo digo yo. ¿Y de dónde viene? De lo social. Pero lo que siento, ¿de dónde viene? Y de adentro. Como palabras, es imposible. Bueno, ya tenemos cuarto punto. ¿Cómo puedo abordar lo que siento adentro? Si lo que siento como tal es inaccesible. Y lo que yo me pregunto es desde lo social. Dos respuestas. Lo primero da la psicología. ¿Qué se ocupa ese tipo de problemas? Pero dice decididamente. La psicología es psico, es decir, de cada uno. Pero la logía lleva a lo social, a la ciencia. Dice, no. Conocimiento universal, psicología es el conocimiento. Pero yo quiero hablar de los sentimientos, no del conocimiento. También, ¿cómo se abordan los sentimientos, las pasiones de la psicología? ¿Cuál es el vínculo que se establece? El amor. El amor. ¿Y qué es el amor? Tan solo una ilusión. ¿Tengo un correlato empírico objetivo del amor? No. Ya lo descubrió Lacan. ¿Cuál es la clave del amor? La fantasía. Nada más que la fantasía es inconsciente. Y es todopoderoso. Tengo un segundo elemento. Metí a Lacan. Metí a la fantasía. A lo inconsciente. Ahora tengo dos planos. El plano de la psicología es psico, de cada uno, logía, logro social. Por ejemplo, ir a la escuela. Psicología, cada uno va a la escuela. Pero están también los sentimientos, también psico, amor, vínculo social, matrimonio, o cualquier otro acuerdo social. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está bien? Interrúmpame. Y ahora está el tercer problema. Y el tercer problema ya no es ni psicología ni psicoanálisis. Porque si eso fuera consultoría psicología, ya está. No existe la consultoría psicológica, existiría psicoanálisis y psicología. Y si hay un problema, lo que siento adentro, va ahí, radiografía, tomografía computada, a ver qué te diagnostican, porque está pasándolo complicado. Y la consultoría psicológica, porque si esto es todo, ¿qué hacemos acá? No existiría la consultoría psicológica. Y si existe la consultoría psicológica, no debemos renunciar a lo que ella propone. Tenemos que intentar dar cuenta de lo que nos decimos adentro, si no, no es consultoría psicológica. Pero no podemos ignorar el discurso de la ciencia. Yo rápidamente le voy a dar la respuesta y después veremos cómo lo explicamos. ¿Saben cuál es el problema? La psicología habla de lo que siento adentro, pero desde lo psíquico y lo social. Es tan solo una ilusión, es una promesa. ¿Una promesa de amor? Uno está convencido psicológicamente y lo hace la cosa. Pero no está registrando lo que efectivamente siente. Es lo que cree que siente. Y ahí viene otra categoría fundamental. Todos padecemos de creencia. Nadie puede evitar creer. Cuando recién con ella charlábamos de esto que ella comentaba, y estaba en el medio de la creencia, ya está convencido porque cree, y claro que cree.
Y está bien que crea, y es bueno que crea, por lo menos en su métier. Ahora, que uno crea, no quiere decir que las cosas sean así. Recuerden ustedes que el inicio de la humanidad es la creencia. ¿Qué es el mito? Una creencia. ¿Qué es la religión? Una creencia. ¿Qué es la ciencia? Una creencia. Es decir, que no tenemos que tampoco esquivarle a eso, que es una creencia. Entonces ahora instalamos nuestro problema. Pero la consultoría psicológica no aborda, ¿acaso, lo que siento adentro? Porque si no es lo que siento adentro, y es lo que yo ahora estoy insinuando, eso sería psicología. ¿Hay inconsciente? Sí, hay inconsciente. ¿No me doy cuenta? Sí, por eso me caso. Está el psicoanálisis, está la cama, el psicoanálisis. Bueno, pero el psicoanálisis, ¿qué es? ¿Lo que siento adentro? No. Hay una dimensión consciente que es lo que yo creo y puedo dar cuenta. Después está lo que sucede adentro de mi cuerpo. Pero entre uno y otro hay un otro componente. ¿Quién lo descubrió? Freud y Lacan. ¿Qué es lo inconsciente? ¿Qué es lo inconsciente? Justamente es psíquico. Pero en vez de ser una creencia universal, como sería el conocimiento, es algo propio de cada uno que se construye en la historia en la medida que uno recorrió un camino donde aprendió a qué. Aprendió a amar. Y ahí están los sentimientos, las pasiones, las emociones, los afectos. Y entonces ahora estamos en presencia de otra pista importante. ¿Qué tenemos? Por lo que estamos sosteniendo, y ustedes me creen, que con lo propiamente humano, tanto que social, aparte de lo social, lo jurídico, lo económico, lo político, está lo individual. Dentro del individual está lo psíquico, lo de cada uno. Ahí está la psicología. Pero la psicología es lo que te enseñan en la escuela y por lo tanto no te envía lo que siento. Te envía a lo social. No, también me envía lo que siento. ¿Qué es? El amor. Es un acto consciente y voluntario el casarse. Bueno, pero eso uno sabe todo que es lo que en ese momento del fuego apasionado, del amor, etcétera, es lo que uno cree. Nadie está seguro que eso va a ser para siempre. Pero es psíquico, es propio de cada uno. ¿Se termina ahí la cuestión? No. Aparece una otra cosa. Aparece el deseo inconsciente. ¿El deseo inconsciente es lo que siento adentro? No. Es lo que siento. Pero es lo que creo que siento. En una dimensión específica que no tiene que ver con el vínculo social, sino en una dimensión específica que descubrió Lacan y Freud, que tiene que ver con el vínculo erótico. Que lo erótico también hay que tomar en cuenta. Sí, por supuesto. A partir de Freud y de Lacan nadie puede ignorar la existencia del deseo. Nadie puede ignorar su carácter inconsciente. Y nadie puede ignorar que eso está ligado al afectivo. Y nadie puede ignorar que eso que es psíquico, pero es inconsciente, por tanto social, se conecta con lo que está abajo. ¿Qué es lo que está abajo? ¿Se entiende lo que digo? Se conecta, esto es psíquico y es social con lo que está abajo. ¿Qué está abajo? El cuerpo de la bailarina. ¿Y qué hay abajo en el cuerpo de la bailarina? Pasión, ¿verdad? Fuerza. Pero hay también movimiento, armonía, belleza. Ahí, en ese escenario, que podíamos llamar el cuerpo de la bailarina, ahí anida, además del deseo inconsciente, que es el psicoanálisis Freud, un punto que solo ella la sabe. Hay algo que produce goce. Goce. Exactamente. Eso lleva a goce. ¿Y eso? ¿Cómo accedes a eso? ¿Cómo accedes a eso? ¿Saben cómo? Es imposible. Porque anida en uno. Es propio de cada quien, nunca es igual al otro. Pero no puedo acceder. Porque en cuanto pongo en palabra, ya no es lo que siento, es lo que digo que siento. Y si es lo que digo que siento, estoy pasando un abismo. Que si quiero saber si es verdad,
solo lo puedo saber parte. Quinto punto. Ahora liguemos con nuestro tema. ¿Qué tendrá que ver esto con la consultoría psicológica? ¿Saben qué? Ya sabemos que psicología no es. Y son mejores, no los psicólogos. Y ahora estamos diciendo, ojo, pero está muy ligado al psicoanálisis. Porque tiene que ver con esto, lo que siento adentro, tiene que ver con los afectos. Tampoco es. Porque eso es inconsciente. Está ligado a lo social. Y no es ese el propósito de lo que llaman, lo que siento adentro. Entonces la pregunta es, pero finalmente, ¿hay algo que tiene que ver con lo que siento adentro? ¿Se entiende? Porque si no es algo que tenga que ver con lo que siento adentro, esto no es consultoría. Pero si lo que siento adentro no es lo que la ciencia nos dice, tampoco es consultoría. ¿Se entiende? El amor es un vínculo social, donde uno se pone de acuerdo y puede iniciar una aventura. El deseo, no. Es también con lo social, pero es algo inconsciente de cada uno. Ni el deseo ni el amor es lo que no eres buscado. ¿Habrá un tercer componente? ¿Y tendrá que ver ese tercer componente con lo que siento adentro? Y obviamente la respuesta es sí. La única diferencia, que no tiene nada que ver, ni con la empatía ni con la tendencia actualizante. Porque ya se sabe, aunque algunos paralelos sean tosudos, la empatía y la tendencia actualizante es algo que pertenece al reino de la vida. Compartimos en algunas cosas con los animales, pero no somos animales. Porque lo que nosotros sentimos adentro no es lo que proviene del reino de la vida. Esta es la respuesta por la cual existe la consultoría psicológica. Lo que sentimos adentro, ¿saben por qué es? Porque algo de lo social, que se hizo psíquico, se metió en nosotros. Esa es la famosa frase de nuestro principal referente teórico de este tema, Diego Armando Maradona. Él lo dijo, lo tenemos adentro. Nada más que con su habilidad futbolera y su torpeza alborrática, sin quererlo lo dijo. Es decir, que lo que nosotros sentimos adentro nunca es lo que traemos. Si es así, entonces lo que sentimos adentro, ¿de dónde surgió? ¿Saben de dónde surgió? Entró, fuimos penetrados, vírgenes. ¿Cuándo fuimos penetrados? ¿Es eso posible? ¿Lo explica la ciencia? Sí lo explica la ciencia. ¿Saben cuándo? Cualquier madre lo sabe. Cualquier madre. Usted éramos una carne, un pedazo de carne con ojos. Exactamente. Viene la madre. ¿Cuál es la función materna? ¿Darle leche caliente? No. ¿Cuál es la función materna? Amar. ¿Y qué es el amor de la función materna? ¿Qué es? ¿Qué le dicen un pediatra o un neonatólogo a ustedes cuando tuvieron un bebé? Tóquenlo, acarícienlo, háblenle. No entienden un soto. No registra nada, pero hay un registro. El contacto. Hay un registro corporal. Son estímulos que quedan escritos en cada uno de nosotros. Y esos estímulos que quedan escritos en cada uno de nosotros van constituyendo una realidad de otro orden. Algo de lo social, que por intermedio de la función materna y del amor después, se va inscribiendo y va dejando marcas. Marcas que luego, cada vez que reiteramos un vínculo amoroso, activan la función sexual. Pregúntenle si uno a algún hombre cuando de pronto se ve sorprendido y cuando llega el momento crucial, nunca me pasó esto. Tiene un problema de elección. No es orgánico, es psíquico. Y si no, pregúntenle a las mujeres. ¿Por qué tienen que someterse al discurso masculinizante de imponerle que la conducta sexual de la mujer sea que guarde correspondencia con el hombre? Y el hombre tiene erección, salta a la vista, moja todo. Mira qué fácil que es. Es difícil la mujer. Primero, no tiene nada. Primera barrera. Segundo, no es algo que se pueda tocar y ver. Pero ¿de dónde está? Está midiendo a la condición femenina el discurso masculinizante. Si no es así, entonces quiere decir que hay una realidad. Una realidad que está escrita con letras de mujer. Habla miércoles. ¿Y eso? ¿Cómo se puede leer de la mano de la ciencia? ¿Qué psicología puede leer eso? Más aún, ¿qué psicoanálisis puede leer eso? Porque eso compromete a lo real del cuerpo. Ahí tiene una primera apreciación del cuerpo si quieren saber lo que es el cuerpo, verdaderamente.
en el cuerpo hay marcas que producto de la estimulación, que la función materna, cualquiera sea, va dejando en el bebé como consecuencia de su primer vínculo inaugural. Esas marcas que quedan en la carne no es psíquico, no es deseo, no es amor. Son marcas en el cuerpo. ¿Saben cómo se llama eso? Plus negocio. Es un plus que tenemos todos. Y ese plus que tenemos todos hace posible la función sexual. La fantasía dispara eso. Miren, la fantasía es inconsciente. ¿Qué dispara? Consecuencias en el cuerpo. Magia. No hubo magia. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Quiere decir, entonces, que el tercer momento no es la psicología con su psicoterapia, que se ocupa del amor, del vínculo social. No es el psicoanálisis con su deseo, que es inconsciente, que permite la función sexual. Hay un tercer componente. Es lo que Roger tanto anhelaba encontrar y llamaba empatía. Nosotros le damos un nombre que da la ciencia. La ciencia lo da desde Hegel y los románticos alemanes. ¿Saben cómo se llama? Afecto. No deben confundir el afecto con cualquier cosa. No es los sentimientos, no son las emociones. ¿Saben qué es el afecto? Es un vínculo amoroso, es decir, que viene de lo social y lo psíquico, que se mete en cada uno de nosotros. Que cuando la madre, con la leche caliente de cada canción, pone en contacto esta parte de la boca con el pezón materno, carga de una cierta excitación esta zona. Y eso se vuelve una zona que se caracteriza por eso, por algo que vino desde el vínculo materno. Se metió en la carne. Bueno, lo mismo sucede con los órganos sexuales. Entonces, esta lógica rápida que estoy recorriendo es simplemente para que ustedes admitan, no estén de acuerdo conmigo. Hay tres momentos. El de la psicología y la psicoterapia. El segundo, que es el psicoanálisis, que es muy importante porque solo se ocupa del problema psíquico en naturaleza efectiva. Y ahora debe haber un tercero. ¿Qué tipo de tercero debe ser? También un problema psíquico, si no sería consultoría psicológica. ¿Pero de qué naturaleza? Afectiva. Porque si no es afectiva, no tendría nada que ver con rol ni con la empatía. Pero si es afectiva, tenemos... Muchas gracias. Tercer movimiento. Tres movimientos. No los quiero torturar más. Retengan. Pregunten lo que quieran, opinen lo que quieran. Porque si esto se sostiene, entonces el primer momento, el del amor, como vínculo social, pertenece a la psicología. Se llama psicoterapia. Ustedes no pueden hacer eso. Los psicólogos tienen razón. Tuvieron que matar varios consultorios psicológicos para que aceptaran que no se metan con la psicoterapia, porque es la psicología. Después, el psicoanálisis. Bueno, pero hay otro vínculo que podría ser de la consultoría psicológica. Nos enseña Lacan, el deseo. Porque no es el vínculo que establece la psicoterapia. Tiene que ver con el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis. No es eso lo que yo le buscaba, porque es una naturaleza inconsciente. En consecuencia, tiene que haber un tercer tipo de vínculo, que satisfaga las exigencias de la pregunta valeriana, pero cuya respuesta la dé inevitablemente la ciencia. ¿Y con qué tendrá que ver eso? Bueno, si no es lo psíquico de la psicología, y no es lo psíquico del psicoanálisis, ¿qué otra parte de lo psíquico nos queda por ver? Bueno, lo que dice Roger, lo que siento adentro. Pero a diferencia de ser lo que siento adentro, que viene de la tendencia animal, que viene de los animales, que tiene que ver con la empatía, es lo que siento adentro porque entró. Pero ¿cómo no va a entrar en ese vínculo fantástico entre el bebé y la madre? ¿Cómo no va a inscribir con letras de carne en el bebé el contacto fenomenal del pezón con los labios? Y cuando luego la madre le cambia los pañales, excita zonas del cuerpo y se vuelven zonas excitables. No hay nada mejor poner esta noche un buen beso para ver lo que se siente. Eso no es psicología,
Eso no es amor. Es amor, pero no es amor. Tampoco es deseo. ¿Cuál es la diferencia? Que es la realización del acto. Es el vínculo que se materializa. Y cuando eso no funciona, el psicoterapeuta no sabe qué hacer. El psicoanálisis tampoco. Sí, de acá. ¿Pero tiene que ver con lo que siento adentro? Sí. Ah, pero no es lo que siento adentro. No, es posible, no. Pero es lo que siento adentro. Sí. ¿Cómo es posible que sea lo que siento adentro? Por dentro. Tiene que ver con la relación. ¿Qué relación? Empática. ¿Cómo relación empática si dijiste que la empatía? Relación empática. Vínculo. No viene de adentro como creía Roger. Lo que él no pudo darse cuenta porque no tenía la teoría de su tiempo. Es algo de afuera que entró. Con la leche caliente de cada ocasión. Con el vínculo erótico, con el vínculo afectivo, en donde está la carne presente. Deja marcas en la carne. No es psíquico. Psíquico es la fantasía. No es amor. Eso es consciente y social. Marcas en la carne. Si no, pregúntenle a una bailarina. Marcas en la carne. Y por eso decís que Lacan sí. ¿Qué es Lacan? Por eso, por la Sí. fantasía. No, la fantasía es psicoanálisis. Ok, y Lacan, ¿por qué sí? Porque fue Lacan el que después de explicar el psicoanálisis, de escribir con letras de molde desde la ciencia al grafo al deseo, explica el psicoanálisis. ¿Y lo consciente? ¿Qué descubrió Lacan? Que ya no había más, ya se está dicho todo, y rompe una otra cosa. Y si rompe una otra cosa, y no es psicología y psicoterapia, amor, no es el deseo inconsciente, psicoanálisis, si no es ninguna de esas dos cosas, que es propio de lo psíquico de la mano, entonces, ¿de dónde viene? Lógica esto, ¿no? La ciencia es así. ¿De dónde viene? Si no es de lo psíquico, si no es de lo social, ¿de dónde viene? De lo que siento, exactamente, de lo que siento adentro. Ahora ya sabemos que hay algo que siento adentro y que surge que se llama afecto. La consultoría psicológica, en última instancia, no se ocupa del vínculo amoroso. Eso es la psicología y la psicoterapia cuando pasa. Tampoco se ocupa del deseo inconsciente. Eso es el psicoanálisis del diván. Se ocupa de los efectos de este otro goce que inevitablemente nos confrontamos y forma parte constitutiva de nuestro psiquismo. Ah, pero no es psicología, el amor no. No es psicoterapia. Tampoco psicoanálisis, no. ¿Y entonces qué corno es? ¿Saben lo que es? Eso nosotros llamamos clínica de la psicología social. Y ningún psicólogo pedorro puede venir a acusarnos de nada. Porque nosotros los consultores no hacemos psicoterapia. No solo no hacemos, sino ni siquiera queremos hacer que se metan la psicoterapia de sus consultorios. Y si viene un psicoanalista con su sabiduría, su saber, su conocimiento, decimos, no, mirá, muchas gracias, aprendimos muchísimo de ustedes. Pero esto no es psicoanálisis, esto no es el deseo. Entonces, quiere decir que hay un tercer tipo de problemas psíquicos en nuestro proceso afectivo. ¿Quién se ocupa de eso? Nosotros. Claro. Está allí, esperándote, para que des ese paso de... ¿Cómo te va? Vos. Estás muy serio, vos. No, sí. ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿Te va un poquito? Desconfía, pero acordate, estamos definiendo de manera clara que no solo existe el amor como vínculo, problema psíquico de naturaleza efectiva, que no solo existe el deseo como problema psíquico de naturaleza efectiva. Por lo tanto, ni un psicólogo, ni un psicoanalista puede cuestionar. Y estamos sosteniendo que existe un tercer tipo de fenómeno psíquico de naturaleza efectiva. ¿Qué más quieren? Miren lo que estoy proponiendo, ¿eh? Ojo a los diccionarios profesionales. Un tercer tipo.
no atravesamos. ¿Cómo le va? Ahora está prohibido que yo hable. Todos ustedes están obligados a hablar. Hay un sistema muy sofisticado que detecta que quien no habla un rayo láser de tener una excitación increíble que van a hacer un papelón. Pregunten. Hablen. No dije ni la mitad lo que iba a decir, pero me parece que acá es suficiente. Pregunten en confianza. La necesidad de que haya consultores psicológicos que se encarguen de esa herida es porque no existen humanos, que nos hemos perdido a la humanidad, los humanos, para... Bueno, casi exagerado, pero sí. La necesidad del consultor psicológico, Una profesión. la necesidad del consultor psicológico justamente es eso. Es eso, Que hay una dimensión de una demanda patológica que no la responde el psicoterapeuta. Y por supuesto que el psicoanalista dice, por favor, no me ocupo de otra cosa. ¿A quiénes creen que demanda? ¿Alguien que escuche? ¿Y quién sabe sobre esto? Puede saberlo. El consultor psicológico. ¿Vos sos consultor psicológico? Yo dirijo... No digo porque porque cuando te nombraron así, dijeron los títulos todo y no estaba el título de consultor psicológico. Bueno, te voy a confesar la verdad. Solo soy el autor de una propuesta de carrera de consultoría de carrera. O sea que vos viste esto, o sea, vos desde la psicología. No. ¿Desde dónde viste? Porque si no sos counselor, digo por eso. Consultorio. Vos viste que había algo. 20 años. Que ya no podía. Yo soy más. Discúlpenme, por ahí no le dije. Mi primera práctica profesional era de psicoterapeuta. Después hice la carrera de psicoanálisis. Y me volqué decididamente. Y después, lo que uno debe ir de la mano de Lacan es que el psicoanálisis no es todo. Los últimos 10 años de Lacan estuve investigando sobre un tercer componente. Eso se llama el goce. No es el amor, no es el deseo, es el goce. El goce es el límite con el cuerpo. Y es la diferencia entre el orgánico y el cuerpo. Y eso genera un tercer tipo de patología. Ese tercer tipo de patología coincide con la pregunta que se hacía ayer. Nosotros construimos la respuesta. Porque digo, viste que desde lo orgánico está bien, cuando alguien viene es la persona que siente que está determinando los síntomas. Vos médico ves los signos, obviamente, hasta ahí voy. Pero desde eso el cuerpo manifiesta, el cuerpo tiene manifestaciones de lo que te pasa. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, pero acá, para que sea psíquico, el cuerpo, la persona debe poner en palabras. El pasaje de lo que siente a lo que digo que siente, ahí tiene 3 dimensiones. Una, la que lleva a la psicoterapia. Otra, ese es el amor. Otra, la que lleva a la psicoanálisis, ese es el deseo. Y hay un tercero que está ligado así con el cuerpo, se llama goce. Son 3 manifestaciones experienciales fundamentales del ser humano. Goce, deseo y amor. Va para todos esto, ¿no? Goce, deseo y amor. El amor tiene que ver con lo social. El deseo con la inconsciencia. Y el goce con el cuerpo. Pero la causa, la manifestación y la forma de intervención es psíquica. Las 3. Una pregunta que ustedes se podrían hacer es, ¿pero y a dónde colocamos entonces si esto fuera así a la consultoría psicológica? Sí. Justamente estaba pensando en eso, estaba pensando cuando vos vas abordando la carrera en conceptos como focus de evaluación, la suspensión, bajar la barrera, por eso lo vincular y quitar la amenaza. ¿Y a dónde te lleva eso? Rápido. No, estoy pensando, ¿qué hago con eso si empiezo a ver esto que vos planteás como las marcas en el cuerpo desde un momento inaugural, afectivo y la madre? O sea... Sí, pero te tiene que llevar a lo psíquico, ¿eh? No, pero te tiene que llevar a lo psíquico, no a todo. Si no es psíquico, sonamos. Te puede llevar al psicoanálisis, no es. Te puede llevar a la psicoterapia, no es. ¿A dónde te lleva? ¿Está este tercer problema? Uno lo puede ver en la clínica sin problema.
¿Dónde lo ubicás? Muchos lo ubican con el psicoanálisis. En mi opinión y de otros, no es el psicoanálisis. Lacan lo expresa de manera clara, el grafo del deseo, que es lo que vamos a poner hoy. El grafo del deseo, psicoterapia no es porque eso te lleva al vínculo, el vínculo social, tampoco es. Es un tercer componente. Ese tercer componente es un tipo de clínica. Estamos ahí como en un borde, ¿no? Sí, sí. De lo... ¿Qué te queda? Vamos a seguir. ¿Qué te queda? Entonces, no es psicología, Sí. psicoterapia. No es psicoanálisis, clínica psicoanalítica. ¿Qué otra disciplina te queda en el campo de los fenómenos psíquicos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Estamos suponiendo que esto es psíquico. Siempre lo hago. Estamos suponiendo que esto es lo psíquico. No nos podemos salir de ahí si no estamos hablando. Y además estamos sosteniendo que no debe ser psicología, porque si no, vienen los psicólogos y nos matan. Estamos diciendo que está muy parecido al psicoanálisis, pero que no es psicoanálisis. ¿Dónde ubicamos? Y estamos sosteniendo que existe la consultoría psicológica. Pero la consultoría psicológica tiene límites. Tiene que fundar ese campo. Tiene que elevarse al espíritu. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, yo les voy a dar una pista. No quiero decirle todo porque suena demasiado, pero les doy una pista. Miren, hay solo 3 disciplinas en el campo de los psíquicos. En el campo de los psíquicos. Y para que exista la consultoría psicológica, hubo que desplazarse de la tiranía de la psicología, que era dueña de todo lo psíquico, a una segunda disciplina. Eso lo hizo Lacan. Psicoanálisis. Fíjese, psicoanálisis y psicología ya son 2. Cuando fueron 2, ¿qué dijo Lacan? No todo problema psíquico es psicológico. Y le dijo a los psicólogos, a su casa. Ojo. ¿Está claro? ¿Verdad? Está claro. 2. Psicología es un fenómeno psíquico. Pero no es el único, dijo Lacan. Porque hay un otro tipo de fenómeno psíquico. Psicoanálisis. Ah, ya hay 2. ¿Y por qué no pensar si estamos sosteniendo que la consultoría psicológica no es ni psicoterapia ni psicoanálisis? Y si no es, y yo ya tenía razón, es un tercer tipo. ¿Vieron que no basta con el marido y el amante? No decís, decime tu nombre que se grave. Hay un tercer tipo. Bueno, para nosotros, esto venimos hace 20 años, ¿no? Es obvio que sí. Para la ciencia también. Para los psicólogos no existe más que la psicología por un problema de la ley y de facturar. Aunque sean, bueno, yo soy psicólogo, es medio burrito, es un negocio. Acuérdense que en la Argentina, ese es el problema de la consultoría psicológica, está la ley del psicólogo. Entonces la palabra consultoría psicológica ya es todo un problema. Hay que estar media hora explicándole a los psicólogos que no es lo mismo consultoría psicológica con psicología. Por favor, psicología psicológica, hay que estar así. 3 cafés por lo menos. Y sigue dudando. Para la ciencia, esto es obvio. Lo psicológico son fenómenos psíquicos que se someten a la analogía. Una de esas es la psicología. ¿Está muy bien? Al psicoanálisis también. Son fenómenos psíquicos que se someten a la analogía, pero es otra cosa distinta, es análisis. No hay problema. ¿Y por qué no pensar que hay un tercer componente? Que no es ni psicología, que no es psicoanálisis y que sí se somete a la analogía. Vosotros tenemos una respuesta hace 20 años. ¿Se entiende? ¿Por qué no pensarlo? Si ustedes, consultores psicológicos, no pueden pensar esto, entonces no tienen horizonte. Pero si ustedes piensan esto y dicen, no, momentito, esto no es psicoanálisis, pero esto tampoco es psicoterapia, es aire puro, respiran, sacan el pecho. Dice el psicólogo, ¡go home! A los psicoanalistas no, porque no le va a bola. Si estamos convencidos de que, de hecho, nosotros hace 20 años que lo estamos, entonces debieran buscar a la consultoría psicológica. Y lo ubicamos. No quiero decirle porque ustedes me van a putear. Yo pregunto, ¿la psicología social tiene clínica? Es la
teoría psicológica. El carro delante de los caballos. Pero primero, la respuesta es no. La psicología social, desde la vertiente fichoniana hasta todas las otras vertientes, no tiene clínica. Práctica en grupo, sí, perfecto. ¿Eso clínica? No, Sergio. Pero es interesante. ¿No podría la psicología social, de la mano de la ciencia, no la pichoniana? Yo hice la escuela de Pichón, trabajé con Pichón 3 años antes de que se muriera. Creo que no tuvo nada que ver conmigo. Esta posibilidad de pensar a la consultoría psicológica como decididamente no pertenece, pero sin embargo guarda un rasgo común con el psicoanálisis. ¿Cuál es? Que el psicoanálisis se ocupa exclusivamente de fenómenos psíquicos de naturaleza efectiva. Por lo tanto, no puede ser. Pero está muy ligado, es cierto. ¿Y entonces dónde podemos ubicarlo? Y ahí es lo que nosotros decimos, que venimos desarrollando la psicología social desde la época Pichón. La psicología social, no la pichoniana, ¿eh? Eso es muy importante, es muy buena, llamaba Pichón. No, la psicología social es de la ciencia, que impera en todo el mundo. El mundo anglosajón, la psicología social es fundamental. El mundo latino no tanto. Yo estudié en la Birkbeck de Londres, y allí la psicología social era, qué sé yo, eran todos astrónomos, o astronautas, no sabían qué diferencia. Entonces, si esto es posible, debiéramos pensar en que hay un tercer campo, una tercera disciplina, pero no vamos a inventar una disciplina. Y si empezamos a recuperar viejos preceptos rogerianos, terminamos siendo más rogerianos que los rogerianos ortodoxos. Ah, pero ¿no podría ser una clínica de la psicología social? ¿Cuál es el problema? Primero, los psicólogos sociales y los ortodoxos van a poner contentos. Segundo, van a tener que aprender de nosotros. Y tercero, que encontramos con que el campo de los fenómenos psíquicos tiene 3 grandes disciplinas. La psicología, que tiene su psicoterapia. El psicoanálisis, que tiene su clínica psicoanalítica. Segunda disciplina. Y hay una tercera disciplina, la psicología social. ¿Y es clínica? No. ¿Puede haber una clínica? Si nos vamos al viejo Pichón, enseguida estaría contento, ¿no? Su tumba está ahí festejando. Claro, pero no es la pichoniana. Es la que se soporta. Primero Roger. Nosotros a Roger lo vapeamos, pero Roger primero. Sin Roger no hay pregunta y no hay consultoría psicológica. Pero el tema es que no hay respuesta. Bueno, nosotros decimos que sí hay respuesta. Y entonces, ¿por qué no situarlo? Y entonces vamos a Roger. ¿Y qué nos encontramos con Roger? ¿Saben cuál era el sueño rogeriano? ¿Tienen idea de cuál era el sueño rogeriano? Él me lo dijo en el diván. Que alguna vez, en algún lugar del mundo, la consultoría psicológica pertenecería a la clínica en psicología social. Amén. Pregunten todo lo que quieran. Tenemos 2 minutos. Miren, que yo ponga mucho énfasis es porque soy así nomás. Pero todo lo que dije tiene efectos de pregunta. Solo la comunidad de consultores psicológicos que están entretejiendo ya una respuesta. Nosotros hemos participado en congresos internacionales. A mí me tocó estar en Cuba. Yo me elegí a mí mismo como delegado en Cuba. Y llevamos nuestra propuesta. Los cubanos, maravillados. Fuimos, no solo allí, fuimos a otros lugares, pero no nos recibieron. Pero lo que quiero decir es que está el lugar vacío, está allí, hay como brotes
que acompañan esta concepción. Esta es una concepción de la ciencia. Esto es tomar a Roger y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero sobre todo es valernos los conocimientos que la ciencia ha desplegado. Esto lo tenemos a la mano. Lean a Lacan. Lean los 28 seminarios. Fuerte con confianza si te escuchan la del fondo. Ya está la del Fondo Monetario Internacional. Sí. Quería consultarle, entre psicoterapia y Roger o consultoría, ¿cuál sería la diferencia? La psicoterapia en la Argentina, sobre todo, y en otros países del mundo, en Estados Unidos no era así en la época de Roger, pertenece exclusivamente a la psicología. Y acá ni te cuento, acá por ley. La ley del psicólogo ya se aprobó con Alfonsín en el 85. En esa época yo trabajaba en la Facultad de Psicología y me acuerdo que hicimos una manifestación fenomenal. Sacamos los divanes a la calle, fue genial. Pero digamos que aborda una tendencia subjetiva, influencia o algo así. A ver, reformulame la pregunta. Reformulame la pregunta. La psicoterapia. Sí. ¿Cuál es la tendencia? La psicoterapia es la psicología en forma de clínica, en forma de curación. O aplicando conceptos psicológicos, ves un problema de diagnóstico. Es un problema psicológico, psíquico, pero que somete a lo lógico a lo social. Eso hace solamente el psicólogo. Viene otro paciente, tiene un problema psíquico, pero ese problema psíquico es solamente afectivo y tiene de naturaleza radicalmente inconsciente. Eso no lo puede hacer un psicólogo, tiene que mandar un psicoanalista. Y ahora te digo, cuando viene un tercero y está el consultor psicológico. ¿Quieres saber cuál es? Elaboramos una respuesta acá. Hay un tercer tipo de problema. El primero, el de la psicoterapia. Cuando es psicoterapia, acordate que el psicólogo hace otros montones de cosas. Pero cuando hace clínica, tiene un consultorio clínico, es una de las 3 especialidades que tiene. Cuando él hace psicoterapia. Con lo que dijimos recién. Él solo puede hacer psicoterapia, no puede hacer psicoterapia porque no sabe. Pero se forma así para hacer una psicoterapia. Las psicoterapias son fenómenos psíquicos, pero que se resuelven en el contexto de incorporación al mundo social. Cuando es un psicoanalista, el abordaje que hace es un problema de naturaleza inconsciente. Tiene que ver con el deseo. Y la única lógica que acompaña es develar el enigma del deseo, no importa qué consecuencia tenga. Actúa conforme al deseo que te habita. Normalmente en la habitación. Eso es psicoanálisis, solo de eso se ocupa. Un psicoanalista que solo psicoanalista, solo escucha una demanda inconsciente que gira en torno a la problemática del enigma del deseo. No hace otra cosa. Claro, como no hay plata, a veces no hay trabajo, se entiende cualquier cosa. Pero eso es lo que hace un psicoanalista. Y ahora viene. ¿Y qué haría un consultor psicológico? Un tercer tipo de clínica. Donde el marco de referencia es el que posamos ahora. Pero que nosotros lo ubicamos dentro de la psicología social. Si es que la psicología social acepta que ese marco de referencia guarde correspondencia con sus fundamentos. En nuestra institución nosotros dictamos psicología social desde el 85. Fuimos, como decimos, herederos de Pichón, pero a la usanza nuestra. Incorporando, no a lo que los grupos, y todo el Greg, está muy bien, pero no es para la ciencia. Incorporamos conocimiento científico, la Facultad de Psicología y de esta institución. La institución, una asociación civil sin fines de lucro. Que es la exigencia que nosotros pusimos cuando fundamos, de que no sea el objetivo la cuota y la máxima ganancia. Sino que lo que nosotros ganamos tiene que ver con las horas de clase que damos. Entonces, esta propuesta guarda correspondencia con aquel intento original de que dentro de la psicología social, yo dije Villanama, pero ya ahora científica, hubiera un tipo de clínica. Solo eso es posible. Miren, lástima que no tengo el esquema. Ustedes deben pensar, fenómenos psíquicos, generan 3 tipos de problemas.
Un tipo de problema que les explico tiene que ver con lo que dijimos del psicoanálisis, que es el deseo inconsciente. ¿Está claro? Segundo tipo de problema, el vínculo amoroso. No es difícil de entenderlo. Y ahora decimos, hay un tercer tipo de problema. Y eso es lo que tenemos que identificar. Ese tercer tipo de problema no es de la psicología, lo digo claramente. No es del psicoanálisis. Eso es lo que nosotros acabamos de explicar ahora, es de la consultoría psicológica. ¿Cuál es el estatuto de su causa? No es el vínculo amoroso, los conflictos del amor. No es el deseo inconsciente que es psicoanálisis. ¿Qué es? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Está ligado a esta tercera categoría, que está ligado con el cuerpo y se llama goce. El tema es que el goce, que tiene que ver con el cuerpo, tiene consecuencias en el campo de lo psíquico. ¿Eso quién lo dice? Lacan. Esas consecuencias en el campo de lo psíquico no es psicología, psicoterapia. Tampoco es psicoanálisis. ¿El goce no es psicoanálisis? No, de ninguna manera. Mirá, para decirlo, la psicoterapia es el vínculo, es el amor. El amor, el vínculo intersubjetivo que lleva al matrimonio. El psicoanálisis, lo central, ¿cuál es? El deseo de naturaleza inconsciente. ¿Verdad? ¿Dónde está el goce? El goce es inaccesible. El goce es lo imposible. El goce es lo real. Está perdido para siempre. Entonces, y entonces irrumpe una pista, un tercer tipo de problema. Uno aborda al comienzo de la ciencia. Imaginémonos, voy a hacer una pequeña, que este cuadradito, esto es el mundo del humano. Todo lo que hay adentro podemos saberlo. ¿Gracias a qué? A la ciencia. Cuando nosotros decimos, sí, el origen del universo se produjo hace 15.000 millones de años. ¿Ustedes creen que alguien vio eso? ¿Ustedes creen que alguien se va y lo comprueba? ¿Es eso verdad o no es verdad? Sí, es verdad. ¿Para quién? Para la ciencia. ¿Y dónde está esa verdad? ¿Cómo se comprueba? Como toda la ciencia comprueba. ¿Ustedes saben cómo se descubrió el séptimo planeta? No se acuerdan en esa época. No se rían, ¿eh? Había 6 planetas. Así, estamos hablando del siglo pasado, había no hace más de 50 años, ¿no? Por lo tanto, todos los astrónomos decían, no puede haber más porque ya hemos comprobado que el sistema solar tiene 6 planetas. Todos los científicos, con fórmula matemática, con telescopio y lo que fuera. Un astrónomo francés dijo, no señores, están equivocados. Existe un séptimo planeta, ¿no? Un séptimo planeta. Vamos, decían todos los científicos de todo el mundo, ¿eh? No es posible. No hay manera de comprobarlo, es falso, es mentira. Lo denostaron. ¿Saben lo que dijo él? Tal día, a tal hora, tomen los telescopios y enfoquen en tal dirección. ¿Qué hicieron los astrónomos degenerados? ¿Cómo no? Ese día, esa hora, todos los telescopios apuntando, ¿para qué? Para mofarse del chabón. Bueno, no del chabón. ¿Y qué sucedió? En ese tiempo, con una milimétrica diferencia, los astrónomos asombrados descubrieron que existía el séptimo planeta. Lo llamaron, venga a ver su famoso planeta. Y dijo, no, ya lo he visto en la punta de mi lápiz. Eso es la ciencia. No son los ojos ni los telescopios. Nosotros estamos en el reino de la razón. Y a ese reino pertenece la consultoría psicológica. Lo que pasa es que en nuestra vida cotidiana, la realidad de la vida cotidiana, los problemas de la vida cotidiana nos impiden elevarnos al espíritu, como decía Hegel. Y tenemos que lidiar con las cosas mundanas. Las cosas mundanas y las cosas de nuestro país. Los problemas que tenemos, no podemos ignorarlos. Pero el pensamiento y el espíritu humano no tienen límite. Más del que tú seas capaz de alcanzarlo.
¿Cómo andamos con la hora? Bien, ya. Quiere decir que Estamos en los últimos minutos. Ah, muchas gracias, menos mal. Al cielo. Interpretando. Te entendí perfectamente. Ya, ella ya se va, ¿ves? Ya dijo, bueno, chao. Tenemos 2 minutos para preguntar. O las preguntas que quieran que puedan preguntar. Primero, mire que yo soy medio grandilocuente y así medio nagre, siéntanse cómodos y cuestionen y pregunten lo que quieran. El problema es que falta legalizar al psicólogo social. ¿Perdón? No tenemos ley de psicólogo social. Ah, vos querés ley. Claro. Pero vos tenés un título. No, esperá, pero vos tenés un título oficial. Sí. Esperá, ¿tenés un título oficial? ¿Tenés ley? ¿Tenés título oficial? ¿Tenés ley? ¿Querés más? El colectivo tiene que ser el que pelee por otras conquistas, pero tenés ley. Eso es la verdadera conquista. Ah, ¿por qué querés ser como el psicólogo? Casate con un psicólogo, salí con un psicólogo. ¿Sabés cuánto tardó el psicólogo? ¿Se acuerdan que le conté al comienzo? Que fue por Alfonsín. ¿Sabés cuántos años? ¿Sabés cuántos años? 30 años. 30 años. ¿Vos creés que los psicólogos quieren que exista la consultoría psicológica? No. ¿Por qué? ¿Por un problema científico? ¿Querés la matrícula de esa? Pelea por ello. Es más, hay psicólogos que hacen psicología social, entre paréntesis, porque se dedicaron a lo grupal. Claro, no, porque ahí viene la psicología, tiene un campo que es lo grupal. Sí, bueno. La psicología, hay un campo. Pero eso, de cualquier manera, yo estoy de acuerdo con eso. Eso solo se logra, el reconocimiento, ¿saben cómo? Con la lucha militante de los profesionales que quieren ser reivindicados como tal. Para eso tienen que hacerse escuchar. Nadie te va a regalar nada. Yo participé en la lucha de los psicólogos, porque en esa época estaba en otra. Y la única forma de lograrlo fue salir a la calle. Y fue Alfonsín en una democracia que no tuvo más remedio que con 5.000 psicólogos en la calle tuvo que firmar la ley. A la consultoría psicológica nadie le va a arreglar nada. ¿Sabes el poder que tienen los psicólogos? Entonces hay 2 maneras de luchar. Uno, fundamental, que la consultoría psicológica no es psicología ni es psicoanálisis. Existe la mano de la ciencia, eso es lo primero. Y lo segundo es la lucha política, donde se agremian, se juntan, no están sentados en su casita demandando, y bregan por un reconocimiento. Pero no va a haber reconocimiento si primero no hay un fundamento científico. Pero ya lo sé, pero lo que te quiero decir, vos parecía que ahora te recordás. Lo que te digo que ese es el camino. El camino es largo, pero vale la pena. No sabés ya el camino que se recorrió. Hoy, ustedes están disfrutando de una larga pelea de muchos años, que por lo menos desde nuestra institución comenzó con la democracia. ¿Sabes cuánto? En 1980 nosotros y 6. Porque creamos nuestra institución en 86. Buenas noches. 86, 96, 2006, 2016, ¿cuánto hace? Pero ya mira cómo estamos. Tenemos reconocimiento oficial, podéis trabajar. Yo me recibí con ustedes en el 2005. ¿Eran compañeros? No me digas que vos eras. ¡Ah! Ya sé quién era. Mira, después de esto no nos queda más remedio que agradecerle vuestra presencia. Y mira vos, ¿quién lo hubiera dicho? No cuentes más, por favor. Lo del café primero y el cigarrillo después, dejalo. Bueno, les agradezco la tolerancia, tenemos que contar, pero me apasiona ver tantos consultores psicológicos que se preocupan por la consultoría psicológica. Así que espero volver a verlo. Muchas gracias.